orando para que el Señor nos integre como pueblo que somos. Que la gente vea a Cristo a través de nosotros. Amén. En sus actitudes. Ya la gente ha escuchado mucho evangelio, ahora quiere verlo a través de usted y a través de mí. Les mandé por WhatsApp un reporte periodístico de que hay 800,000 suicidios al año. ¿Sí lo vieron? ¿Qué piensan? ¿Nosotros qué estamos haciendo? 800,000 personas se van al infierno cada año. Vea usted. Y hago yo mis estadísticas, que escucho a otras personas que dicen que están salvando millones de personas. Ojalá que sí fuera. ¿Verdad? El único que sabe cuándo nos salvamos, ¿quién es? Dios es el que sabe cuándo nacimos de nuevo. Y hermanos, tenemos que orar. El Señor mete su mano. Aquí en esta ciudad hay un espíritu de suicidio tremendo. Alaban a un hombre, poeta, Acuña, que se suicidó por una mujer llamada Chayo, Rosario. Y todo ese tipo de cosas mucha gente no lo quiere entender. Yo se lo dije a Oscar Pimentel cuando era presidente municipal. Este es el problema. Las cosas son así. Gálatas, la epístola de la gracia. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender a Dios a través de su palabra. Y esto requiere un conocimiento de su palabra. ¿Quiere ir conmigo a 2 de Timoteo 2, versículo 15, por favor? Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, nosotros somos obreros del reino de Dios. Obreros del reino de Dios. Y aquí nos dice la palabra que necesitamos ser diligentes. Diligentes. ¿Qué sabe qué es diligente? Hacer bien las cosas, esforzados por hacer bien las cosas, no negligentes. Hay personas que hacen las cosas, las inician y como las inician así en caliente, se enfrían y hacen las cosas de una forma mediocre, dejan las cosas a medias. Y hay mucha gente así. Entonces tenemos que ser diligentes, ser esforzados, ser obreros y obreras que no tenemos de qué avergonzarnos. Porque sabemos que no nos presentaremos delante de los hombres a darle cuenta. Nos vamos a presentar delante de Dios tarde que temprano. Vamos a darles cuentas a Dios, usted personalmente y yo personalmente. Un día voy a estar delante de Dios. Y ahí me van a hacer preguntas. Yo las tengo que contestar. ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Lo multiplicaste? Señor, tuve miedo porque eres un hombre muy severo. Y mejor lo escondí. Cuidado, mucha gente tiene su talento escondido, no quiere participar en la congregación. Y todos hemos sido llamados a participar, de alguna manera o de otra manera. Nos presentaremos delante de Dios y por eso ponemos toda diligencia en el estudio de su palabra. ¿Para qué? No para predicar. Yo no estudio la palabra para predicar, sino para conocerle más y más. Para conocerle más y más. Para eso se estudia la Biblia. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice el profeta Jeremías. Y fueron por gozo, porque tu nombre se invocó sobre mí. Entonces,
Por eso ponemos toda diligencia en el estudio de su palabra para conocerle más y más cada día. Ustedes son los miembros de los viernes y de los domingos, y cuando hay siempre están ustedes aquí. No estoy criticando a los otros, no se me tergiversa. Porque si Dios no pone su querer y su hacer en cada uno de nosotros, no venimos. Toda la salvación es obra de Dios. Nuestro yo siempre pone pretextos. No se le olvide, siempre estamos buscando un pretexto. Entonces, Él es quien pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, vaya conmigo al libro de Nehemías, capítulo 8, por favor. Está por Esdras, luego sigue Nehemías. ¿Ya lo tiene? Capítulo 8. Fíjese bien, el libro de Nehemías, igual que el de Esdras, igual que el de Ageo, igual que el de Zacarías, son libros que se les llama libros de restauración, porque fueron cuando empezó otra vez la obra de Dios después de los 70 años de cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. Esdras fue el que inició el regreso en tiempos del rey Ciro, ¿sí? Y nosotros estamos en una restauración de esa iglesia. ¿Qué les dije? Romanos 8. Nehemías 8. Versículo 8. Fíjese bien cómo estaban estas personas. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo? Claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. De modo que entendiesen la lectura. Quiere decir que Dios no es un Dios de confusión. Los que provocamos las confusiones son aquellos que nos atrevemos a andar predicando sin que el Señor nos haya puesto a predicar el Evangelio. Aquí nos dice con claridad que hacían estos, leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Cuando usted se ponga a estudiar la Biblia, deje a un lado todo lo que está haciendo, descuelgue su teléfono, el celular, déjelo a 10 metros o a 10 kilómetros y póngase usted a estudiar la palabra, a usted a solas con Él, a estudiar la palabra, a estudiar la palabra. Anote lo que no entiende, y si usted quiere preguntarme a mí, yo le voy a decir cómo son las cosas. A menos que no sepa, pues voy a tener que estudiar más para contestar. ¿Sí? Bendito es Dios. Nuestra diligencia debe de ser, como dice el apóstol Pablo, Colosenses 3, versículo 16. Hermanos, decían que vamos a llegar al cielo y va a estar Jesús delante de nosotros y vamos a preguntar ¿quién eres? No lo vamos a conocer. Y a través de la palabra conocemos al Hijo y conocemos al Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermanos, por favor, escuche la palabra de Dios. Escúchela. La palabra de Dios, ¿qué dice? More, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Nos gusta leer el Salmo 23. ¿Sí? Cuando dice, mi copa rebosa. ¿De qué rebosa tu copa? Si no estudiamos la palabra, si no hay palabra en abundancia, nuestra copa nunca va a rebosar. Es por demás. Por eso hay falsos avivamientos. La palabra de Dios, ¿qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. O sea, usted me tiene que enseñar a mí, yo le tengo que enseñar a usted en las pláticas que tenemos. Pastor, estudié esto y mire, fue lo que recibí, esto y esto. Y ahí vamos enseñándonos unos a otros. A veces nos quedamos en primaria, espiritualmente hablando.
y perdemos muchas bendiciones que Dios nos quiere dar. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría, y luego cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto que sigue después de los cantos es porque la palabra abunda. No cantamos por cantar. Escúcheme, por favor. Entre más conocemos la palabra, nuestro cántico se vuelve más hermoso para Dios, porque le estamos cantando a un Dios que estamos conociendo. ¿Sí me explico bien? Estamos alabando a un Dios que es todopoderoso, y yo tengo que conocerlo y tengo que experimentarlo. Platicaba yo con mi esposa, 27 años tenemos viviendo aquí en Saltillo. 27 años. Y aquí es donde realmente, se los he dicho a ustedes con todo mi corazón, aquí es donde realmente conocí a Cristo, en esta ciudad. Aquí fue donde Él me enseñó muchas cosas. Antes yo predicaba, pero no predicaba pura palabra, no la había yo experimentado. 10 años predicando en algunos lugares en la Ciudad de México, y yo hacía mis sermones y pensaba que ya, pero no es así, hasta que vine a experimentar la palabra de Dios aquí en Saltillo. Yo he experimentado cuando dice el Señor: jamás verás un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Esa palabra yo la he experimentado, ¿sí? Y no he hecho yo negocio con las cosas de Dios. La diestra del Señor me ha sostenido de una manera formidable, y se lo digo a mi esposa. Pero pasamos situaciones de escasez, entre comillas, porque nunca nos quedamos sin comer. Nunca nos quedamos sin comer. Ahí estaba la comida. Incluso, porque no sé dónde esté. Pero él vio, experimentó, cuando fueron a tocar a la casa para llevarme mi ofrenda sin que yo la pidiera. Yo sé que mi Redentor vive. Y usted tiene que experimentar, porque el único que no falla es Dios. Yo puedo fallar, usted puede fallar, pero Él no falla, porque Él es fiel a sí mismo, fiel a sí mismo, ¿sí? A su palabra. Y tenemos que aprender a vivir la palabra del Señor, que abunde la palabra de Cristo en nuestros corazones. Puede usted hablar y predicar, y puede ser usted de aquellas personas que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, la epístola que vamos a estudiar, esta es la introducción, es la que escribió Pablo a los de Galacia y a nosotros. Martín Lutero, ¿usted sabe quién fue Martín Lutero? Era un monje. Martín Lutero dijo: la carta a los Gálatas es mi epístola. La carta a los Gálatas es mi epístola. Fue con esta epístola que Martín Lutero descubrió el plan de Dios de la salvación por gracia. Por gracia. ¿Se acuerda usted lo que pasó con Martín Lutero? Que el Papa envió a alguien a tocaba una campana pidiendo dinero por las indulgencias para que salieran las gentes del purgatorio. Y ahí fue donde empezó el Señor a ministrarle a Martín Lutero, a Savonarola, a Juan Calvino, que son los reformadores del siglo XV para atrás. Desafortunadamente la Iglesia Católica dice que ella empezó, su inicio de esa iglesia empezó en el año 33 después de Cristo, y no es cierto. Empezó la iglesia cristiana en el día de Pentecostés, pero al tercer siglo después de Cristo, esa iglesia apostató con aquel emperador que se dijo que era cristiano. ¿Cómo se llamó? Constantino. Él empezó a darles dinero y empezó, pero el que era el sumo pontífice en aquel tiempo era Constantino. Hay que estudiar la palabra, es importante para usted. Yo se los he dicho, yo cuando empecé este camino tenía yo muchas dudas y me puse a estudiar y compré libros de teología y aprender para saber dónde tengo puestos mis pies. ¿Sí?
porque en ello me va la vida eterna. No predico de oídas, de otro pico, no. Usted tiene que meterse con Dios para que aprenda las cosas que Dios quiere enseñarle. Mostrarse, Dios quiere mostrarse a usted. Bendito es Dios. Entonces, la carta a los Gálatas es mi epístola, dijo Martín Lutero. Fue con esta epístola que este hombre descubrió el plan de Dios de salvación por la gracia que obra mediante la fe. Mediante la fe. Es como esa teología, ¿cómo se llama? Lo de Charles Darwin, ¿cómo se llama? La evolución también hay que tener mucha fe para creerla. ¿Sí? Y en las universidades se enseñan muchas cosas estas que no funcionan realmente, que no son ciertas. Amén. Un plan contrario en todo sentido a la enseñanza católica romana de salvación por obras que se había impuesto por más de 1000 años. Por más de 1000 años. La Santa Inquisición se debió a que se estaba estudiando la Biblia y les llamaban herejes a los cristianos y los quemaban. ¿Sí? Calvino tuvo que huir. La otra vez nos predicaron del hombre que hizo la versión, ¿cómo se llama la que tiene usted? Reina Valera. Tuvo que huir también porque, y él era monje. El Señor saca, ¿de dónde sacó a Abraham? De un pueblo idólatra. Él vivía en Ur de los Caldeos. La familia de Abraham era un idólatra y de ahí lo sacó el Señor. Usted y yo, al menos yo era idólatra y de ahí me sacó el Señor. ¿Cuál era su santo favorito? Yo tenía dos. Uno tenía el sangoloteo porque me gustaba el baile. Mucho. ¿De veras? Hermanos, yo quisiera que Dios me diera esa unción para que llegara a usted la palabra fresca a su espíritu. Porque esto es de un espíritu a un espíritu vivificado. Y los que no han nacido de nuevo se cansan con la palabra, no la entienden, no les gusta. Ese es un síntoma que usted debe de ver en su propia existencia. Si usted no estudia la palabra, preocúpese. Si no le gusta leer la Biblia para conocer a Dios, preocúpese. Por favor, entiéndame. El tema central de Gálatas es que la verdadera libertad solo viene a través de nuestro Señor Jesucristo. El tema central de esta epístola es que la salvación viene solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. El nombre Galacia se deriva de los pueblos conocidos como gaulos o celtas, que se instalaron en el Asia Menor, donde se llama actualmente Turquía. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé establecieron 4 iglesias en la parte sur, en las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Vaya conmigo, porque tengo que hacer esta introducción. Hechos 13, versículo 14, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 14. Dice: ellos, pasando de Pergé, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Capítulo 14, versículo 23. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tuvieron iglesias ahí en Gálatas, y ahí oraron por los ancianos, o sea, los pastores que ellos dejaron establecidos ahí en esas congregaciones. Esta epístola estaba dirigida a esas iglesias sureñas y a nosotros también. En Galacia, Pablo estuvo al borde de perder su vida tras haber sido apedreado y dejado por muerto a manos de líderes judíos. ¿Sí?
que le siguieron desde Antioquía, Iconio y hasta Listra, lo perseguían. Líderes judíos estaban en contra de aquel hombre que lo veneraban porque era un rabino. Los mismos que lo veneraban ahora lo perseguían. Y así sucede. Así sucede. Hechos 14, versículos 19 y 20. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente se halló con Bernabé para Derbe. ¿Qué haría usted si le hubieran dado una pedreada aquí en Saltillo por predicar el Evangelio y que no muriera usted? ¿Qué haría usted? Ya, ahí muere, ya no sigo adelante. Pero este hombre siguió adelante. Y en ese tiempo de que lo dejaron como muerto, fue cuando el Señor lo subió en el Espíritu hasta el tercer cielo. Y ahí oyó cosas muy hermosas que le fue prohibido por Dios decírselas a los de abajo. Tenía que animar el Señor. El Señor anima a sus siervos cuando tienen conflictos, cuando tienen problemas. No tienes por qué ir a otra persona o a otro lugar a que te animen. Ve con Él, ve al altar y ponte de rodillas en tu recámara y dile: Señor, me está pasando esto. Por favor, necesito que soples vida. Señor, siento que me muero. Yo a veces he sentido que me muero. Y voy y le digo: aquí estoy. A veces no le digo nada, yo solamente aquí estoy. ¿A dónde voy a ir? Le dijo Pedro al Señor. ¿A dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vas cuando tienes conflictos? Él dice: venid a mí los trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Y no te dice que va a acabar con el problema en ese momento, pero lo va a detener. Y ahí es donde empieza a formarnos el Señor a la imagen y semejanza de Jesucristo. La conducta parecida igual a la de Jesús de Nazaret, porque es el que vino a morar en nosotros, y Él tiene que crecer y mi yo tiene que menguar. En su segundo viaje misionero, Pablo visitó las iglesias de Galacia, acompañado por Silas. Hechos 16, por favor. Ya había establecido las iglesias, ahora las visitaba para saber cómo estaba la enseñanza. Y es lo que vamos a ver en Gálatas, que la enseñanza de Pablo ya la habían hecho a un lado, porque habían llegado maestros judaizantes a decirles que Cristo, era bueno creer en Cristo, pero tenía que añadirle la ley. ¿Sí? Y la salvación con Cristo no tienes que añadirle absolutamente nada más que obediencia a su palabra. Gálatas, Hechos 16, del 1 al 5. Después llegó a Derbe y a Listra, y había aquí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjense aquí cómo es importante su testimonio. No que usted hable que, no es que yo leo la Biblia, yo ayuno, yo voy a la iglesia. No, usted no hable nada. Dejen que no te alabe tu boca, dice Proverbios, sino que te alabe la ajena. ¿Lo está usted viendo conmigo? Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En dos ciudades conocían bien al joven Timoteo. En Saltillo y en Monterrey te conocen. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Cómo iba avanzando el Evangelio? Bien, vamos a empezar el estudio de la epístola.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Después de esta introducción a este asunto, abra su Biblia ahí en Gálatas capítulo 1, por favor. En los versículos 1 y 2 del capítulo 1 vemos la autoridad apostólica de Pablo. De los versículos 3 al 9, ¿sí?, en un saludo y una introducción. Aquí dice versículos 1 y 2, Pablo, ¿qué? Apóstol no de hombres. Ningún hombre te puede dar una unción, porque he visto yo en muchos lugares que la gente dice, pasen al frente los que quieran la unción, y les ponen sus manos y piensan que ya está fluyendo la unción. Por favor, es el Espíritu Santo quien decide a quién va a ungir. La unción, la salvación no tiene precio, ya lo pagó el Señor Jesucristo, pero la unción tiene un precio. El que pierda su vida por mí la hallará, dice el Señor. Sí. El que pierda su vida por mí la hallará. Entonces, cuando tú le dices al Señor que tome tu vida para Él, se lo dices seriamente, el Señor te da la santa unción para que puedas servirle. Somos vasijas nada más. No hay nada en nosotros. Todo lo que debe de fluir de nosotros es la vida de Cristo, la palabra ungida con el poder del Espíritu Santo. Usted no puede convertir a nadie. Hay mucha gente que quiere convencer. No se trata de convencimiento, sino de convertirse. Convertirse. Hay mucha gente convencida, pero sigue perdida. ¿Sí? Es convertirse de un mal camino. Entonces vemos la autoridad apostólica de Pablo, ¿sí? Amén. Versículo 3, 4 y 5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, o sea, del mundo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que desde el principio el apóstol Pablo insiste en el orden divino de su apostolado. Su llamamiento no fue a través de algún predicador, sino directamente de parte de Dios, directamente del Señor Jesucristo. Usted lo sabe, esta historia. Vamos a Hechos 9, por favor. Ahí el Señor le salió al encuentro. ¿Cuándo le salió a usted al encuentro el Señor? Desafortunadamente escucho a personas que dicen, yo nací de nuevo en tal fecha. No es cierto, porque el único que sabe la fecha es Dios. El hecho de que vayas a una congregación y seas muy puntual no quiere decir que seas cristiano. Las vírgenes fatuas eran muy puntuales, pero no tenían una relación con Cristo. Apartaos de mí, nunca os conocí. Vida de iglesia y no vida de Cristo. Por favor. Qué bueno que sea uno puntual a las citas con el Señor, porque hay que estar puntual a la cita con el Señor, no para que nos vea la gente, sino para que el Señor vea que estamos interesados en estar con Él y con la congregación. Amén. Bendito sea Dios. Ahí está, Hechos 9, ¿ya lo vio? Del 1 al 6. Saulo, era Saúl. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fíjese bien cómo andaba este hombre. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Qué tremendo. Iba con una furia tremenda. ¿Saben que en su testimonio él dice que entraba a las casas y arrastraba a los cristianos? Él dio su voto cuando mataron aquí a Esteban. Él dio su voto. Y él oyó a Esteban cuando dijo: Señor, no les imputes este pecado. Bendice al que te maldice, ora por el que te ultraja. ¿Cómo ven la santa unción? Esa es la verdadera unción. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuchen. Cualquier persona que esté persiguiendo a un hijo o una hija del Señor se las va a ver con él tarde que temprano. Tarde que temprano se las va a ver con él. Hay muchos testimonios de jefes que han maltratado a los cristianos y esos cristianos se quedan con la boca callada orando por aquel que los está maltratando. Al rato le quitan el trabajo a la persona. ¿Por qué? Porque cuidado, porque somos como la niña de sus ojos. Por eso es tan importante ser obediente a la palabra de Dios. No tiene usted por qué defenderse de nadie. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Pero no pidamos venganza, pidamos misericordia, porque así acabamos al diablo. Pedimos venganza, nos ponemos de parte de Él. Amén. Qué tremendo. ¿Por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, ¿cómo estaba? Temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Díganle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y Él te va a decir qué es lo que quiere que tú hagas. ¿Sí? Amén. Entonces su llamamiento no fue a través de ningún predicador, sino directamente de parte de Dios. Hechos 22. Me interesa mucho dejar esto desde un principio cimentado. Hechos 22, versículos del 6 al 16. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del Evangelio, caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí se acuerdan que Saulo no iba solo? Que iba con otros también, y los otros no escucharon su voz, no escucharon la voz de Cristo. La salvación es personal. ¿Sí? Yo le digo a mi esposa, cuando veo tanta resistencia de las personas a tener una relación con Cristo, que no quieren nada, yo le digo a mi esposa: vamos a darle gracias a Dios, porque aunque no queríamos, el Señor nos venció, porque no queríamos nada con Él. ¿Sí, hermanos y hermanos? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz de que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Escuche bien, espero explicarme. El Señor ya tiene todo ordenado, lo que tú debes de hacer. No hay nada que inventar. No hay nada que inventar. Señor, bendice mis planes. Dios no bendice planes.
Él revela el plan a aquellos que están diciéndole qué quieres que haga, que tiene una relación con Él profunda. Ya está ordenado el camino tuyo y el mío. ¿Cómo lo voy a saber? En la medida que yo estoy metido con Dios. Él es el que nos dirige. Él quiere dirigirnos, para eso vino el Espíritu Santo. En todos los aspectos, aún en las cosas de tu dinero. ¿Sí lo saben esto? Que hay que pedirle a Dios dirección para todas las cosas, sin excepción. Otra vez vimos, creo, hace algún tiempo, este asunto de que por qué se ayuna también, ¿sí? Vaya conmigo un momento para que veamos esto en Esdras 8, por favor. Dios quiere ser el todo en nosotros, amado hermano. Ahora que viajamos desde junio, antes estuvimos orando por todo esto, que el Señor estorbara si no quería el Señor. ¿Ya tiene usted las 8? Fíjese, versículo 21. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, escuche bien, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. 3 cosas. ¿Sí? Véanlo por favor. ¿Para qué se ayuna? Para solicitar camino al Señor, para ti, para tus hijos y para tus bienes, donde el Señor quiere que inviertas tu dinero, entre comillas, tu dinero. Por eso el verdadero cristiano no anda confuso. Los que creen que son cristianos sí andan confundidos en muchos aspectos. Bendito sea Dios. Amén. Entonces seguimos con Hechos, versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Les he dicho, mi traslado a Saltillo ya estaba ordenado por Dios. Y yo no vine con los ojos cerrados. El Señor movió las cosas para venirnos acá. Si no, yo hubiera estado ya en Ensenada o en Morelia y se hubieran perdido el gusto de conocerme. Perdón, la broma es muy broma. ¿Sí? Todo está ordenado. Hasta con quién te vas a casar, no escojas. ¿Ya la regué? Pues no, pero ya estuvo, ¿no? Ya. Deja que el Señor componga las cosas, ¿no? Hasta eso para sus hijos. Señor, ¿con quién quieres que me case? ¿Con quién, Señor? ¿Cuál crees tú que sea la persona que me va a aguantar con el carácter tan feo que tengo? Todo está ya listo, hermano. De veras, bendito sea Dios. Amén. Versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, o escuche, y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. El original dice, habiéndose levantado, sé bautizado y lava tus pecados invocando el nombre del Señor.
Esto ha provocado que mucha gente piensa que el bautizo salva. Vean, hay mucha gente así, incluso dentro de nosotros. ¿Sí? Pero es posible que este versículo se aplica solamente a Pablo como un judío que necesitaba mediante el bautizo separarse de su nación que rechazaba a Cristo. ¿Sí? Es muy importante mencionar que solo a los judíos se les ordenó que fuesen bautizados. Solo a los judíos para perdón de pecados. Hechos 2, versículo 8, miren. Solo a los judíos, no a nosotros. Nosotros primero creemos y luego somos bautizados. Ellos ya eran pueblo de Dios. Nosotros no. Hechos 2, les dije. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No confundamos esto para los judíos o para nosotros, los gentiles. ¿Me estoy explicando o no? ¿Sí? Entonces ellos tenían que bautizarse mediante el bautismo público, dando a entender que se separaban de la nación de los judíos, aquellos que habían crucificado a Cristo y ahora se identificaban con Él. Bien, vamos bien hasta ahorita. Gálatas 1 del 1 al 5. Ahí seguimos. Apóstol, no de hombres ni de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Apóstol es alguien enviado por Dios a una misión. Es un mensajero. Un mensajero es un embajador. Como apóstoles no representaban a la iglesia. Escuchen bien, hablaban a la iglesia. Hablaban a la iglesia. Por eso ahora esa iglesia tradicional dicen que ellos representan a la iglesia. Cuidado, los apóstoles nunca fueron llamados a representar a la iglesia, sino a hablarle a la iglesia del evangelio. ¿Sí vamos bien o me regreso? ¿Sí me estoy explicando? Porque si no pongo el cimiento adecuado para este estudio, lo demás no lo va a entender. En general, toda la iglesia es representante de Cristo, no nada más. ¿Sí me explico? Todos nosotros somos representantes de Cristo. Lo hemos leído muchas veces en 1 de Pedro 2:9. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos los representantes de Cristo a través de su iglesia. ¿Qué clase de representatividad? Entonces vemos que el apóstol Pablo fue llamado por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Hubo razón para que Pablo recordara a los Gálatas sobre la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era la prueba de que Dios estaba satisfecho totalmente con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No debían de añadirle la ley, por eso Él está manifestándoles esto. Desde un principio cimentando lo que les estaba diciendo. ¿Sí? ¿Amén? Para que los Gálatas no se confundieran, no se sentían satisfechos con Cristo, querían añadirle más cosas. Y así hay muchos de nosotros que queremos, le pregunto y contéstese usted. Luego queremos o creemos que con nuestra conducta vamos a ser más amados por Dios. No es cierto. Dios nos ama. Punto. Nos ama. Obviamente
yo tengo que contestar ese amor como guardando sus mandamientos. Dios me ama, eso no te hace que te entregues al Señor al 100%. No te puedes ganar el amor. Ese es el conflicto del humanismo. Cuando están los papás ahí con su niño, ¿a quién amas más? ¿A tu papá o a mí? ¿Sí los has escuchado? Y los pones en medio de los niños. ¿A quién amas más? Luego uno está hablando ahí a la esposa, ¿me amas? Pues qué remedio, ¿no? Pero Dios nos ama, hermano. A pesar de lo que fuimos, nos ama. Y nos ama tanto que si nos queremos salir, nos va a azotar. ¿Sí? Por eso a nosotros nos recomienda la shevet para nuestros hijos. La varita. La varita, hay mucha gente que le pega a sus hijos con la mano. Pues no hay que pegarles con la mano. ¿Sí? Es una imposición de manos que no debe de ser. Es la varita, la shevet, porque luego acercas tu mano a tu hija, a tu hijo y se echa para atrás porque no sabes si lo vas a acariciar o le vas a golpear. Las manos se usan para levantar, para trabajar, para palmear para el cielo, pero no para golpear a nadie. Por eso está la varita, la shevet. Hay unos que necesitan un tronco, ¿verdad? Pero hay que darles para que se corrijan, porque así está escrito en la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? Bendito Dios. Entonces, esto que está diciéndoles Pablo en la introducción es porque los de Galacia querían mejorar la obra de salvación. No se puede, no es por obras, para que nadie se gloría. Y añadirle sus propios esfuerzos tampoco. Cuando uno ayuna no es porque se esté uno esforzando por ser más santo, no, hermano, para que se gobierne nuestro yo, nuestra alma. ¿Sí? Gobernar al alma, porque luego tiene apetitos. Entonces el ayuno nos ayuda a empezar a vivir una vida de temple, ¿sí? Donde no le dejas a tu alma hacer cosas que quiere hacer. Para eso nos ayuda. Entonces Pablo se une a los hermanos que estaban con él para rogar a los gálatas que se aferraran a la verdad del Evangelio, y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Versículo 3, gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz. Gracia, la gracia es la bondad inmerecida de Dios para con los pecadores impíos. Gracia. Y la paz es el resultado de la gracia. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche eso. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo lees en Romanos 5, versículo 1. ¿Sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 1. ¿Qué más esperamos nosotros de Dios? ¿Qué más esperamos? Éramos enemigos de Dios y ahora tenemos paz con Él. Podemos acercarnos a su trono de gracia. ¿Sí? Nos acercamos hasta donde está Él, hasta el lugar santísimo. Aprenda a acercarse así en el nombre de Jesucristo, en plena certidumbre de fe, día tras día. Búsquenlo, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Dame de beber, cantábamos ahorita. ¿Tienes sed del Dios vivo? Porque el canto es muy bonito, pero cuando Cristo vive en tu vida, tienes sed del Dios vivo. Él tenía sed del Padre, por eso se levantaba de madrugada a buscarlo y además recibir instrucciones del Padre. ¿Sí se acuerdan? Él lo dijo: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que veo que hace el Padre, eso es lo que yo hago. Él fue el gran discípulo, por eso Él dejó el trabajo de hacer discípulos en todas las naciones. Él nos enseñó cómo ser discípulo. Él fue el gran discípulo del Padre. Incluso cuando escoge los apóstoles, se fue antes a orar para que el Padre le dijera a quién iba a escoger. ¿Cómo necesitamos aprender
a confiar en Dios en todos los aspectos. Tú fallas, ¿o no? Tú fallas. Dios no quiere que le prometas nada, solamente que le obedezcas y que le creas. Esto era lo que estaba haciendo Pablo y lo hizo para todos nosotros. Entonces, la gracia es la bondad inmerecida de Dios para con los pecadores impíos. Ella anuncia que la salvación es por obra de Dios. El hombre no puede hacer nada por su salvación. Nada puede usted hacer por su salvación. ¿Sí? La paz es el resultado ¿de qué? De la gracia. Gracia y paz, dice el apóstol Pablo. El versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. Ahora Pablo le recuerda a sus lectores del tremendo costo de su salvación, ¿sí? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Y esa muerte fue conforme ¿a qué? A la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aleluya. Bendito Dios. Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Según el verdadero evangelio de la gracia, toda la gloria de la salvación de nosotros le pertenece exclusivamente al Padre. ¿Me doy a entender? El Espíritu Santo nos guió al arrepentimiento, Romanos 2, versículo 4. Y un resultado de ese arrepentimiento es que te aborreces tu viejo hombre, tu yo. ¿Sí te aborreces? Todas las cosas que has hecho mal y viene el arrepentimiento a tu vida, sientes un aborrecimiento de todo aquello que te gustaba y ahora te provoca a asco. Es lo que me pasa a mí. Esa es una obra portentosa del Espíritu Santo. Ya no vuelves a ser la misma persona. Jamás. Jamás. Huyes de las pasiones juveniles. Huyes de lugares donde sabes que te puedes contaminar. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, según el verdadero evangelio de la gracia, toda la gloria de la salvación de nosotros le pertenece a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos Pablo nos habla de los dos temas principales que ocuparán lo demás de esta carta: su autoridad apostólica y el carácter del evangelio de la gracia. Son los dos puntos que va a tratar: su autoridad apostólica y ¿qué más? El carácter del evangelio de la gracia, que no necesitamos añadirle nada, absolutamente nada. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, amados hermanos, para cumplir la ley se nos dejan 2 versículos nada más. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ahí se cumple toda la ley. Toda la ley se cumple en esos 2 versículos. ¿Sí? Entonces, su autoridad apostólica y el carácter del evangelio de la gracia preparó el camino para tratar directamente el problema de la iglesia en Galacia. Y ahora también. ¿Sí? Es un problema actual, amados hermanos, el que mucha gente quiere decir que nosotros participamos en la salvación. Eso es tremendo, porque no participar, un muerto no puede participar en algo. Sí, estamos muertos en los delitos y pecados. Eso que te dicen acepta a Cristo, el que te tiene que aceptar es Él, no tú. Esa tergiversación tan tremenda que ha habido, como ha corrompido en muchos lugares de enseñanza. Y como no leen la Biblia, pues a todo le dicen amén. Amén. Bendito Dios. Amén.
lo largo de la historia Dios ha apartado para destrucción a ciertos objetos, personas y ciudades. ¿Sí lo creen? A lo largo de la historia Dios ha preparado para destrucción a ciertos objetos, a personas y aún a ciudades. ¿No fue el diluvio? Fue Dios quien acabó con todo. Sodoma y Gomorra. ¿Sí? En Josué 6, versículos 17 y 18. ¿A quién destruyó el Señor? A un hombre llamado ¿cómo? ¿Cómo? Acán. ¿Te acuerdas de Acán? No. Yo no me acuerdo de él, nunca lo he visto, pero yo qué sé qué dicen. Acán. ¿Por qué? Porque tomó el anatema. Es que a veces les puedo decir algo, pero como no leo esto en la Biblia, pues no me entiende. Esto está en el libro de Josué, capítulo 6, versículos 17 y 18. Acán estaba prohibido por Dios que tomaran nada de oro ni nada que si este hombre agarró y las metió en su casa, las escondió, y su esposa, sus hijos, su familia se dieron cuenta de lo que había hecho y nunca fueron con Josué a decirle: Acán hizo esto. Por eso al final todos ellos fueron apedreados y muertos. Hermano, con cuidado, por favor. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Él sabe tu vida, Él conoce tu situación delante de Él, sabe tu conducta, sabe cómo te portas en tu casa, sabes cómo te portas con tus hijos, sabe todo lo de tus hijos. Y si tú no estás corrigiendo a tus hijos, los va a corregir el Señor. Ese es el evangelio, no hay otro evangelio. Que es un evangelio de amor, sí, de un amor verdadero. Que se tome tiempo Dios para corregirte. Oye, dale gracias. El caso es que muchos van a gritar en el infierno que escucharon el evangelio, pero nunca obedecieron el evangelio. Bendito es Dios. ¿Sí se acuerdan entonces de acá? Dios mismo dijo que los destruyera. Incluso hasta una guerra perdió con Ahí, un pueblo llamado Ahí. Lo derrotó. ¿Por qué? Cuando hay pecado en una congregación, hermano, a todos nos arrastran. Aquí ha habido pecado. Se ha luchado porque se arrepientan y se les ha hablado, pero yo no puedo provocar el arrepentimiento. Cuando tú eres hijo de Dios, escúcheme bien, y no estás exento de caer en pecado y te descuidas, pero si tú eres hijo de Dios o hija de Dios y caes en maldad, no vas a estar en paz, porque vas a entender la separación de Dios de tu vida. Eres hijo, eres hija, pero Dios se aparta. Por eso tienes que volver al Señor arrepentido, reconociendo tu maldad. El pecado te es perdonado, pero trae consecuencia. Trae consecuencia. Trae consecuencia. Es como nosotros debemos educar a nuestros hijos. No son perfectos, pero si hacen algo indebido, tienes que corregirlos, ¿sí? Y decirles: si sigues así, va a estar una consecuencia mayor para contigo. No que caen en maldad y los sigues ahí apapachando. Pues ¿qué? No hay una corrección adecuada en la iglesia tampoco. El Señor le dijo a Timoteo a través de Pablo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que todos teman.
La corrección es protección, no es condenación. Ayúdeme a hacerlo. Si usted ve a alguien de aquí que anda mal, vaya y exhórtenla o exhórtenlo. Porque es obligación de nosotros. ¿Sí? Bendito Dios. Los falsos maestros, a quien Pablo llama 2 veces anatema, o sea, malditos. Vamos a 1 de Gálatas 1, versículos del 6 al 9. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¡Qué tremendo! No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, él mismo se involucra, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahí están los mormones, que un ángel, un demonio, Moroni, fue el que les anunció el evangelio. Están malditos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dios. Satanás ha llevado a cabo sus engaños más destructivos por medio de falsos maestros, fortalecidos por demonios que se presentan como voceros de Dios. Lo hemos visto aquí en algunas ocasiones, 2 Corintios 11:4. Ahí dice el apóstol Pablo: si te anuncian otro evangelio que el que oíste, o te presentan un Jesús diferente, o un espíritu que no es el Espíritu Santo, bien lo toleras. Vaya a verlo conmigo, ¿sí? Porque se me hace que no se acuerda. ¿Sí se acuerda de eso? 2 Corintios 11:4. ¿Usted cree que la iglesia no está en una lucha? Satanás está en contra de la iglesia, pero con todo lo que tiene. Y no se presenta como eso, como lo han puesto ahí, una cosa fea con cuernos, sino se presenta como ángel de luz. Si usted lee la epístola de Pablo a los colosenses ya estaban adorando a los ángeles. ¿Sí? Hay personas que tienen en su casa a los ángeles, hay personas que creen en el ángel de la guarda. ¿Usted ha escuchado eso del ángel de la guarda? Eso no existe. A mí me decían mis papás: no te vayas a parar porque se va el ángel de la guarda, cuando estábamos comiendo, porque vieron que no me gustaba la comida. No te vayas a parar, el ángel no. Oye, yo que aleteaba. Tradiciones y tradiciones, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional escondió esto, la verdad de Dios, durante 1000 años. En esos 1000 años, ¿cuánta gente se fue al infierno? Dios se ha guardado un remanente siempre desde el inicio de la iglesia, y que han sido perseguidos y asesinados, pero la palabra de Dios ha seguido fluyendo, porque Él dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Y han habido vasijas que han dado su vida para que el evangelio llegue a usted y llegue a mí. ¿Qué hacemos nosotros? Les mandé la estadística: 800,000 personas, dice la Organización Mundial de la Salud, que se suicidan al año. 800,000 personas se van al infierno, aparte de otros. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? El egoísmo que todavía hay en nosotros y la comodidad. Hay iglesias que son clubes, ya no sé cómo se dice gramaticalmente,
Ahí me enseñaron que eran clubes. Ahí van a tomar su cafecito y oír música y piensan que eso es todo. No, por favor. Usted tiene que hacer su campaña. Usted personalmente, es personal. Háblele a la gente que conoce. Aún a la que no conoce, háblele. Urge. Nosotros tenemos la medicina para la gente que no se vaya al infierno. Hay una enfermedad brutal que es el pecado. Y a nosotros se nos dio la palabra para llevárselas y que sean salvos. Por eso hay que tener compasión por la gente, aún la peor gente, el borracho de la esquina, la prostituta, el homosexual, necesita del evangelio del Señor. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que es el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y luego sigue abundando del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hablan la Biblia, pero en un 80%, y el otro 20% es el veneno que ha trastocado a muchos en las congregaciones. El diablo no es más diablo que cuando se presenta un púlpito con una Biblia. Si la mentira no se pareciera tanto a la verdad, qué fácil sería discernirlo. Él es el padre de la mentira. Fueron falsos maestros judaizantes que provocaron grandes estragos espirituales en las iglesias de Galacia. Fueron unos estragos brutales, tremendos. ¿Sí? Bendito Dios. Fueron falsos maestros dentro de la iglesia en los siglos XVIII y XIX quienes desviaron la teología bíblica sana hacia diversas formas de modernismo y liberalismo. Eso tiene usted que aprenderlo. ¿Sí? La doctrina cristiana con la ciencia y la filosofía es esto, el modernismo. Revolvieron las cosas de la filosofía con la palabra de Dios. La psicología con la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? La psicología, ¿dónde va? Estudia la mente, pero no puede entrar en el espíritu. Y hay muchas congregaciones numerosas que tienen psicólogos cristianos, dicen, atendiendo, porque ya la palabra no funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si usted está mal, es usted un homosexual, es usted una lesbiana, un alcohólico, un drogadicto, vaya con un verdadero pastor, y ese pastor tiene la autoridad espiritual de darle esa liberación en el nombre de Jesucristo. Cuando usted quiere cambiar, cuando usted desea cambiar, desea dejar la maldad, el Señor le pone a una de sus hijas o uno de sus hijos que cree en el Señor y ora por usted, y el Espíritu Santo hace lo demás. Por eso hay mucha gente que se dice cristiana pero no le ha nacido. Les gustan los cantos, a mí también, pero no han nacido de nuevo, no han comprobado la liberación. Cuando uno nace de nuevo, no es uno perfecto, pero va uno camino a la perfección, porque esa es obra de Dios, del Espíritu Santo y su palabra, no dejando de congregarse como otros tienen por costumbre. Mandamiento de Dios. Dividieron en el siglo XVIII, desviaron la teología bíblica sana hacia diversas formas de modernismo y liberalismo. El modernismo trabajó para unir una doctrina cristiana con la ciencia y la filosofía. De ahí salieron los deístas que creen en la evolución y creen en la Biblia. Dicen ellos, no puedes creer en la evolución y creer en la Biblia.
Esos deístas dicen que los días de Génesis son de 1000 años. Y toman primera de Pedro cuando dice un día pareció son como 1000 años y viceversa. No es cierto, porque el Señor dice en el último versículo de Génesis 1, en el versículo 31, que era un día y la noche. Esos son días de 24 horas. Bendito es Dios. El liberalismo es la doctrina que enseña que no hay ninguna verdad absoluta. Es lo que enseña el liberalismo. ¿Sí? Todo es relativo. ¿Han escuchado ustedes eso? Todo es relativo. No es cierto. Dios es absoluto. Su palabra es absoluta. Su palabra no cambia. Dios no cambia. El que tiene que cambiar es usted. Y no por sí misma ni sí mismo, sino de poniéndose en manos del alfarero celestial. ¿Sí lo quiere? ¿Quiere usted que el Señor lo cambie? Póngase en sus manos. Póngase en sus manos. Le va a doler, porque le va a quitar muchas cosas que todavía le gustan. Sí, pero cada vez va a usted caminar mejor. Mejor. A los ojos de Dios y a los ojos de la gente que anda buscando cómo salir de sus conflictos. Ese liberalismo dice que todas las religiones deben ser toleradas. Dios, la devoción no debe estar fundada en la fe, dicen. Los hombres pueden ir con los protestantes y con los católicos, así dicen. Pueden aprovechar de ambas y no pertenecer a ninguna. Así enseña. Tolerancia religiosa. ¿Sí? Hoy está metido en la iglesia principios del misticismo oriental. Aquí tuvimos una persona que nos visitó y una vez dijo a mi esposa, a ver, ve hacia su interior, a su mente. Ay, cuidado, cuidado. El yoga. Que haya un pastor que yo respeto porque enseña cosas, pero que no es malo el yoga, dice, por favor. A lo mejor oí mal y era el yogur, ¿verdad? Pero no. No, hermanos, el misticismo religioso, la psicología y las técnicas de mejoramiento de usted mismo. ¿Quiere ser una persona de éxito? Hay cantidad de libros ahí en las librerías cristianas donde te dicen ahí cómo conseguir el éxito, cómo hacerte rico con $1. Sí, yo compré ese libro y leí que hacerte rico con $1, compras una pluma de gallina y te haces rico. Te haces rico. Pura fantasía. Y ahí están metidos muchos de nosotros. Muchos de nosotros. Y el problema es que creen que van caminando hacia el cielo. Ay Dios, puertas abiertas en iglesias que dicen ser neutrales espiritualmente. Dios. Los falsos maestros están más interesados en la popularidad que en la verdad. ¿Me escuchó bien? Los falsos maestros quieren ser populares. Por eso que dice el versículo 10 de Gálatas capítulo 1. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿No le gusta a usted caerle mal a la gente? Hermanos, Dios. A Pablo le costó mucho reconocer que los creyentes en Galacia ya habían abandonado su enseñanza apostólica. Lo vamos a seguir viendo. Pablo fue el más grande maestro de la iglesia después de nuestro Señor Jesucristo. La maldición de Dios la vemos en los versículos 8 y 9 para terminar. Mas si aún nosotros, escuche bien, el mismo apóstol dice, si yo, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Dios nos ayude, hermanos. Crea que si usted vive como Dios manda, muchas amistades, entre comillas, le van a dejar de hablar. ¿Por qué? Porque usted tiene la obligación de hablarles de Cristo. Es obligación de nosotros. No podemos presentarnos con las manos vacías delante de Dios. Amén. Tienes la verdad y la escondes. ¡Qué tremendo! Póngase de pie, por favor. Me pasé un poco. Disculpe. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, porque es poderosa, Señor, porque cambia corazones duros, Señor, y nos enseñas a caminar en santidad, Señor. Dios, no esperábamos ninguno esta bendición de ser familia tuya, Señor, de ser hijos de Dios, Padre, pero en tu misericordia tú ya lo habías planificado, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos, revélanos el plan que tienes para con cada uno de nosotros, Señor, para caminar en ese plan perfecto, Dios de mi vida, Padre. Y seguramente vamos a dejar de hacer cosas que no tienen nada de malo, pero que no funcionan, no sirven para la encomienda tan grande que nos has dejado, Dios. Ayúdanos, Padre. Bendice esta congregación, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si vienes hoy en la noche por tu iglesia, no nos dejes, Señor. Llévanos contigo, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Varones.